Amigos, en la Biblia encontramos palabras, símbolos y objetos que a menudo tienen significados más profundos de lo que imaginamos. Uno de esos objetos es la sal. Pero ¿qué tan poderosa es realmente la sal en la vida cristiana? ¿Puede realmente romper maldiciones como muchos creen? Hoy, en Misterios Divinos, vamos a explorar una de las verdades más fascinantes que la Biblia nos revela sobre este humilde elemento. Lo que vas a escuchar hoy podría sorprenderte, cambiar tu perspectiva y quizás iluminar algo que no habías entendido completamente. ¿La sal rompe maldiciones? ¿Es simplemente un símbolo? ¿O hay algo más profundo en este elemento común que Dios usó para hablarle a su pueblo? Quédate conmigo hasta el final. Primero, quiero que pienses en algo. ¿Sabías que la sal aparece más de 40 veces en las Escrituras? Desde los sacrificios en el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, la sal no solo era un recurso para sazonar o conservar alimentos, era un símbolo poderoso de la pureza, la santificación y la protección divina. En el libro de Levítico, Dios ordena que la sal se mezcle con los sacrificios, algo que puede parecer extraño si no entendemos el contexto espiritual detrás de ello. En Mateo 5:13, Jesús nos llama la sal de la tierra, y en 2 Reyes 2:19-22, un profeta, Eliseo, usa sal para purificar las aguas contaminadas de una ciudad. Esto suena a algo mucho más que un simple acto de limpieza. Pero, ¿es posible que haya algo más detrás de estos relatos? ¿Es posible que la sal tenga poder para sanar, para transformar y, como algunos creen, para romper maldiciones? Si alguna vez has oído hablar de personas que usan sal para romper maldiciones o protegerse de espíritus malignos, tal vez te estés preguntando, ¿esto es realmente lo que Dios enseñó acerca de la sal? Hoy, no solo vamos a descubrir lo que la Biblia dice sobre este misterio, sino que vamos a desentrañar la verdadera razón por la cual la sal es mencionada tantas veces en la palabra de Dios. Así que te invito a abrir tu corazón y tu mente. Vamos a recorrer juntos las Escrituras, a examinar los pasajes clave y a descubrir la verdad oculta sobre la sal en la Biblia. ¿La sal realmente rompe maldiciones? Permíteme mostrarte lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Amigos de Misterios Divinos, si alguna vez te has preguntado sobre el poder de la sal en la Biblia y cómo éste puede transformar tu vida espiritual, este video es para ti. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final, porque hoy vamos a desvelar secretos profundos sobre cómo la sal puede jugar un papel clave en tu vida cristiana. Y si eres nuevo en este canal, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre los misterios divinos que Dios tiene para ti. Vamos a comenzar este viaje de descubrimiento juntos. Para entender el poder espiritual de la sal, primero debemos mirar su uso en el Antiguo Testamento. En esa época, la sal no solo era un elemento común, sino que también tenía un significado profundo en el pacto entre Dios y su pueblo. Es interesante cómo algo tan sencillo como la sal podía representar algo tan poderoso y tan sagrado. En el libro de Levítico 2:13, vemos que Dios mandó a su pueblo que añadiera sal a todas las ofrendas que hicieran en el altar. Toda ofrenda de tu presente la sazonarás con sal. No dejarás de echar sal en la ofrenda de tu Dios. Este mandamiento tiene una razón más profunda que simplemente un requisito ritual. La sal en las ofrendas simbolizaba el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Piensa en esto. La sal es un conservante, algo que preserva, que evita que se descompongan las cosas. En el contexto espiritual, la sal en las ofrendas representaba la permanencia, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Dios es fiel y el pacto con Él es eterno,
como la sal, que no se corrompe, sino que preserva. Además de ser un símbolo de fidelidad, la sal también tenía otro papel muy importante en la vida diaria del pueblo de Israel. La sal, al ser escasa y valiosa en esos tiempos, representaba algo precioso, algo digno de ser ofrecido a Dios. No solo era parte de las ofrendas, sino también de la consagración de los sacrificios. Cuando el pueblo traía su sacrificio, la sal estaba presente como un testimonio de la pureza y de la santidad que se requería en la relación con Dios. Pero la sal no solo estaba en las ofrendas, también estaba presente en uno de los juicios más dramáticos de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:26, recordamos cómo la esposa de Lot, al mirar atrás mientras huían de la ciudad condenada, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué sal? ¿Qué nos está diciendo Dios con esta imagen tan dramática? La estatua de sal representa la desobediencia y el apego al pecado. Dios había ordenado a Lot y su familia que no miraran atrás, pero la esposa de Lot, al desobedecer, quedó transformada en sal. Este acto nos habla de cómo el pecado puede preservarnos en una vida de destrucción, atrapados en la condena, como la sal petrificada. Un recordatorio de que el juicio de Dios es serio y que no debemos aferrarnos a lo que Él ha llamado a dejar atrás. La sal entonces tenía un significado espiritual profundo en el Antiguo Testamento. No solo era un medio para preservación, sino también un símbolo de pureza, de pacto y de juicio. Y cuando analizamos su uso en los sacrificios y ofrendas, nos damos cuenta de cómo Dios utilizaba la sal para enseñar a su pueblo la importancia de la santidad, la obediencia y la permanencia de su palabra. Hoy esa enseñanza sigue vigente. La sal no solo habla de lo que Dios quiere de nosotros, sino también de lo que Él ha hecho por nosotros. Así como Él preserva a su pueblo, también Él nos preserva a nosotros de las tentaciones del mundo. La sal nos recuerda que debemos ser santos, como Él es santo, y en el siguiente bloque vamos a explorar cómo este símbolo de la sal continúa en la Escritura, pero con una nueva revelación. ¿La sal rompe maldiciones? ¿Es la sal un poder místico o hay algo más profundo que debemos entender en el contexto de la fe cristiana? No te lo pierdas. En el Antiguo Testamento, la sal no solo era parte de las ofrendas comunes, sino que jugaba un papel crucial en los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a Dios. La sal estaba asociada con la santidad, la pureza y el compromiso con el pacto de Dios. En el libro de Levítico 2:13, leemos un mandato claro: toda ofrenda de tu presente la sazonarás con sal. No dejarás de echar sal en la ofrenda de tu Dios. Este versículo nos introduce a una de las razones más profundas por las cuales la sal era esencial: su vínculo con el pacto eterno de Dios. La sal, en estos rituales, representaba la perdurabilidad y la eternidad. ¿Por qué? Porque la sal no se descompone, no se echa a perder. Cuando Dios ordena que se añada sal a las ofrendas, Él está simbolizando que el pacto con su pueblo es un pacto que nunca se rompe, que perdura a través de las generaciones. La sal era un recordatorio físico de la fidelidad inquebrantable de Dios, que preserva su palabra y sus promesas. Además, la sal no solo tenía un valor simbólico, sino también práctico. En tiempos antiguos, la sal era valiosa no solo para los sacrificios, sino también para conservar los alimentos, para evitar que se descompusieran. Esto nuevamente habla de cómo Dios veía su relación con Israel. Él quería que el sacrificio y la relación con Él fueran puros, preservados y que se mantuvieran firmes en su verdad. De hecho, el uso de la sal en las ofrendas no fue algo insignificante. La sal, como ya mencionamos, era vista como un elemento valioso, casi sagrado. Cuando los israelitas ofrecían sacrificios, se les ordenaba que fueran completos y perfectos,
sin defecto. De igual manera, la sal representaba la pureza que debía acompañar al sacrificio, un símbolo de consagración total a Dios. Ahora, aquí hay algo importante que tal vez no habías notado. La sal no solo simbolizaba la fidelidad de Dios, sino también el compromiso del pueblo con Él. Cuando una persona traía una ofrenda a Dios, estaba diciendo: esto es lo mejor que tengo, esto es lo que puedo ofrecerte en señal de mi devoción. Y al añadir sal, se hacía un recordatorio de que ese pacto era eterno, que nada lo rompería, ni la desobediencia ni el pecado del hombre. Eso es algo profundamente poderoso. En la cultura israelita, la sal en los sacrificios se vinculaba no solo a la pureza, sino también a la permanencia de los compromisos. De hecho, en la historia de Israel, hay algo más que también destaca en relación con la sal. En Números 18, 19, Dios establece lo que se llama el pacto de sal. Este pacto es un compromiso solemne entre Dios y los sacerdotes, y a través de él, Dios les promete que siempre serán parte de su ministerio. En otras palabras, la sal no solo tenía un propósito práctico, sino que también simbolizaba una relación profunda con Dios. En las ofrendas, Dios estaba enseñando a su pueblo que su relación con Él debía ser tan firme y estable como la sal misma. Este concepto de la sal como símbolo de pacto y permanencia es algo que debemos internalizar. Si consideramos que como cristianos somos llamados a ser la sal de la tierra, como nos dice Jesús en Mateo 5, 13, vemos que nuestra relación con Dios también debe ser firme, pura y preservada. Así como la sal preservaba los sacrificios, nuestra fe debe ser preservada, sin que se contamine por el pecado o la desobediencia. Pero la sal no solo habla de los sacrificios del pasado. Esta misma sal nos llama a vivir en obediencia, a mantenernos firmes en el pacto que Dios ha establecido con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Nuestra vida espiritual debe ser salada, es decir, debe ser algo que preserve, que influencie, que dé sabor a un mundo que está en decadencia. En el siguiente bloque, vamos a explorar cómo la sal aparece en otros pasajes clave de la Biblia, particularmente en momentos de juicio, purificación y restauración. Vamos a descubrir cómo este símbolo, aparentemente simple, tiene un poder mucho más grande del que a veces imaginamos. Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria? Una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de la sal en la Biblia es: ¿la sal realmente tiene el poder de romper maldiciones? Si alguna vez has escuchado que la sal se usa para protegerse de maldiciones o para purificar algo, no estás solo. Muchas personas creen que la sal tiene un poder místico o sobrenatural. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? Para responder a esta pregunta, debemos mirar un pasaje que ha desconcertado a muchos. 2 Reyes 2, 19, 22. En este pasaje, la ciudad de Jericó tiene un problema grave. Sus aguas son malas, lo que causa infertilidad en la tierra. Los habitantes de Jericó se acercan al profeta Eliseo, pidiéndole que haga algo, y lo que Eliseo hace es muy curioso. Toma un tazón con sal y lo echa en el manantial de agua. El agua se purifica y la tierra se vuelve fértil nuevamente. Este acto ha sido interpretado por algunos como una señal de que la sal tiene el poder de romper maldiciones o purificar lo que está corrompido. Pero, ¿es esto lo que realmente está sucediendo aquí? Vamos a profundizar en este milagro. Lo primero que debemos entender es que este acto no se trata de la sal como un objeto mágico. Eliseo, el profeta, no estaba usando la sal como un talismán ni como un amuleto. La sal, como siempre en la Biblia, es simplemente un instrumento usado por Dios para llevar a cabo su voluntad. En este caso, la sal fue el medio a través del cual Dios purificó las aguas de Jericó.
Pero el poder no estaba en la sal, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Es importante resaltar algo clave. Eliseo no estaba rompiendo una maldición de manera mágica. La sal fue solo el medio para llevar a cabo un milagro divino. En la misma forma, en nuestras vidas, no son los objetos los que tienen poder, sino Dios quien obra a través de la fe y la obediencia. En otro pasaje interesante, en Ezequiel 47:11, encontramos que las aguas del templo de Dios, cuando fluyen hacia el mar muerto, se purifican y sanan. Aunque no se menciona sal en este pasaje, es otro ejemplo de cómo Dios usa agua, de manera simbólica, para purificar lo que está muerto o corrompido. Al igual que en el milagro de Eliseo, el poder de la sanidad y la purificación viene de Dios, no del elemento en sí. Entonces, ¿realmente podemos afirmar que la sal tiene el poder intrínseco de romper maldiciones? La respuesta, basándonos en estos ejemplos, es no. Lo que la sal simboliza, y lo que vemos en estos relatos, es la intervención divina. La sal es el medio, pero no la fuente del poder. En la Biblia, los elementos físicos como la sal, el agua o el aceite son solo herramientas que Dios usa para manifestar su poder y voluntad. Muchos hoy en día creen que, si usan sal en su hogar, la maldición que persiste en su vida se romperá mágicamente. Sin embargo, debemos recordar que no es la sal la que nos libera de la maldición, sino la acción de Dios en nuestras vidas. Jesús rompió la maldición del pecado y de la muerte en la cruz. El poder de romper maldiciones no está en los objetos, sino en la obra redentora de Cristo. Pero esto no quiere decir que la sal carezca de valor. En realidad, la sal tiene un lugar en nuestra vida cristiana, pero más como un símbolo que como una herramienta mágica. La sal representa nuestra identidad en Cristo, nuestra relación con Él y la purificación de nuestras vidas a través de su sangre. Así que, cuando usamos sal, ya no es un acto de romper maldiciones mágicamente, sino un acto simbólico de consagración, un recordatorio de la pureza que debemos mantener en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en Mateo 5:13, Jesús nos dice que somos la sal de la tierra. Él nos llama a ser preservadores, a ser un sabor que influye en el mundo, a ser agentes de cambio. No es la sal en sí misma lo que tiene poder, sino el llamado que Dios nos hace para ser luz y sal en un mundo necesitado de esperanza y restauración. Entonces, si estás buscando romper maldiciones, la verdadera respuesta no está en un puñado de sal, sino en entregarte por completo a Dios. La verdadera restauración viene a través de la oración, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Él es el que tiene el poder de sanar, restaurar y romper cualquier maldición. No dependas de objetos. Confía en el poder de la sangre de Cristo, que rompió toda maldición sobre la cruz. Así que, amigos, si la sal tiene un valor simbólico y nos recuerda la pureza y fidelidad de Dios, que no la busquemos como una solución mágica. Busquemos a Dios en oración, confiemos en su poder y vivamos en obediencia a su palabra. Ese es el verdadero poder para romper las maldiciones y restaurar nuestras vidas. Ahora que hemos explorado el uso de la sal en el Antiguo Testamento y su relación con el pacto, los sacrificios y las intervenciones divinas, llegamos a un punto clave. ¿Qué nos enseña la sal hoy en día? ¿Por qué Jesús nos llama la sal de la tierra en Mateo 5:3? ¿Qué significa ser sal en el contexto de nuestra vida cristiana? Primero pensemos en lo que significa ser la sal de la tierra. La sal, como sabemos, tiene muchas funciones. Conserva los alimentos, les da sabor y los purifica. Jesús, al llamarnos sal, nos está invitando a tener un impacto positivo en el mundo, a preservar lo bueno, a dar sabor a lo que está insípido
y a ser instrumentos de purificación en un mundo que necesita desesperadamente de la verdad y la luz. Ser la sal de la tierra no es solo un título honorífico, sino un llamado a la acción. En el mundo actual, a menudo vemos cómo la moralidad y los valores cristianos son puestos en duda o desechados. El pecado está en todas partes y las personas sufren por la falta de verdad. Al ser la sal, nosotros los cristianos tenemos el poder de preservar lo bueno, dar sabor al Evangelio y ser un ejemplo de pureza y santidad. Déjame contarte algo personal. En mi vida como pastor, he visto cómo el testimonio de un cristiano genuino puede hacer una diferencia en la vida de alguien que está perdido, buscando sentido y esperanza. Recuerdo un caso en el que una familia me pidió ayuda porque sus vidas se estaban desmoronando. Estaban enfrentando problemas serios, pero lo que más les impactó fue el testimonio de un amigo cristiano que en medio de la adversidad no perdió su paz, su fe, ni su esperanza. Ese amigo estaba siendo sal para ellos, preservando la verdad y trayendo sabor a una situación que parecía insípida y sin esperanza. Ser sal también significa ser un agente de purificación. Al igual que la sal purifica las aguas, los cristianos somos llamados a ser instrumentos de purificación en un mundo que necesita ser limpiado del pecado y la corrupción. No porque tengamos un poder propio, sino porque llevamos dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo. Somos llamados a ser un reflejo de la pureza de Cristo, y cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, influimos positivamente en las personas a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo podemos cumplir este llamado? ¿Cómo podemos ser realmente la sal de la tierra? Primero, debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios. En Filipenses 2:15, Pablo nos exhorta a brillar como luces en el mundo, manteniéndonos firmes en la palabra de vida. Al vivir en obediencia, mostrando el amor de Dios y siendo salvos por la gracia de Cristo, reflejamos el carácter de Dios en nuestro entorno. Ser la sal no es algo que hacemos por nuestras fuerzas. De hecho, Jesús mismo nos da el poder de ser sal cuando nos acercamos a Él con humildad y fe. No es por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra de Cristo en nosotros. Él nos transforma, nos hace mejores y nos capacita para cumplir nuestra misión en el mundo. Recuerdo también cómo muchos cristianos, al principio de su fe, no entendían lo que significaba ser sal. Pensaban que solo era algo simbólico, algo que simplemente se decía, pero cuando comienzas a caminar en obediencia a Dios, cuando realmente permites que el Espíritu Santo trabaje en ti, entiendes que ser sal implica tener un impacto real y tangible en tu entorno. Ya no te conformas con lo que es fácil, sino que buscas hacer lo correcto, sin importar lo que el mundo piense. Como cristianos, no estamos llamados a vivir como el resto del mundo. Estamos llamados a ser diferentes, a marcar la diferencia. Y ser la sal es un recordatorio constante de que debemos influir en el mundo con los valores del reino de Dios, no dejar que el mundo nos influencie a nosotros. La sal preserva, da sabor y purifica. Así también estamos llamados a ser un refugio de paz, un testimonio de esperanza y una fuente de justicia en un mundo que necesita desesperadamente de todo eso. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto? La sal no tiene poder en sí misma, pero lo tiene el Dios al que servimos. Él usa la sal como un símbolo para recordarnos que, como sus hijos, debemos influir positivamente en el mundo, mantenernos firmes en la fe y preservar lo bueno, lo puro, lo justo. Cuando somos sal, no solo estamos cumpliendo un propósito divino, sino que también estamos participando en la misión de Cristo de traer luz y salvación al mundo. En el próximo bloque, vamos a escuchar algunas historias poderosas de personas que han experimentado cambios significativos en su vida a través de la fe en Cristo. Estas historias nos recordarán que, aunque la sal es solo un símbolo, lo que realmente cambia vidas es la fuerza transformadora del Evangelio.
Ya hemos aprendido mucho sobre la sal en la Biblia. Hemos visto su significado en los sacrificios, su conexión con el pacto de Dios y cómo nos llama Jesús a ser la sal de la tierra. Ahora, llega la parte más importante. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos usar la sal espiritualmente hoy? Primero, es importante recordar que la sal no es un objeto mágico ni un amuleto que podamos usar para protegernos de maldiciones. La sal es un símbolo que Dios usó a lo largo de la Escritura para enseñarnos sobre fidelidad, pureza y permanencia. Entonces, al pensar en cómo usar la sal espiritualmente, debemos enfocarnos en los principios que ella representa. Una de las formas más sencillas de aplicar el concepto de la sal a nuestra vida es a través de nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, lo cual implica que debemos ser un reflejo de su verdad, de su amor y de su pureza. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy siendo sal en mi vida? ¿Estoy viviendo de tal manera que las personas a mi alrededor puedan ver el sabor del Evangelio? ¿Soy un agente de purificación en mi familia, mi iglesia y mi comunidad? Para ser sal, primero debemos estar comprometidos con la santidad de Dios. En 1 Pedro 1:16, Dios dice: «Sed santos, porque yo soy santo». Esto no es solo un mandato moral, sino un llamado a vivir una vida que sea un testimonio de la pureza de Cristo. Al vivir en santidad, preservamos lo bueno, damos sabor al mundo y ayudamos a purificar lo que está corrompido. Recuerdo que, cuando era más joven en la fe, tenía dificultades para entender cómo vivir como sal. Pensaba que ser sal significaba hacer grandes cosas o lograr grandes cambios, pero con el tiempo entendí que en realidad ser sal significa ser fiel en lo pequeño. Ser una persona que refleja el amor de Dios en cada acción, en cada palabra, en cada decisión diaria. Esas pequeñas acciones, esas decisiones diarias, tienen un gran impacto. Por ejemplo, cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás siendo sal. Cuando te mantienes firme en la verdad, aunque el mundo te presione para que la abandones, estás siendo sal. Pero ser sal también implica ser preservador. Esto significa que debemos guardar lo bueno en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. En Filipenses 4:8, Pablo nos recuerda lo que debemos pensar y enfocarnos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como sal, debemos preservar esos valores en nuestra vida cotidiana y en la sociedad. No debemos dejarnos arrastrar por lo que es corrupto o inmoral, sino ser un contrapeso, una preservación de la verdad y la justicia. Un aspecto importante de ser sal es dar sabor. La sal no solo conserva, también da sabor. Y el sabor que damos es el sabor del Evangelio. Si estamos viviendo como verdaderos discípulos de Cristo, las personas a nuestro alrededor deberían notar algo diferente en nosotros. Nuestra paz, nuestro amor, nuestra alegría, nuestra esperanza. Todo esto es un sabor que atrae a las personas a conocer a Cristo. Al vivir sal, estamos ofreciendo un testimonio vivo del amor de Dios. Entonces, la sal en nuestra vida no solo es algo simbólico, sino una llamada práctica a ser agentes de cambio. Si estamos comprometidos con Dios, si vivimos con santidad, si preservamos lo bueno y damos sabor al mundo, entonces estamos cumpliendo nuestra misión como sal de la tierra. Finalmente, quiero animarte a que, aunque la sal es un símbolo, su aplicación en tu vida puede ser poderosa. En tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, puedes ser sal, preservando lo bueno, purificando lo que está corrompido y dando sabor a todo lo que tocas. No olvides que todo esto lo haces no por tu propia fuerza, sino por el poder de Dios que habita en ti. Cuando vivimos como sal,
estamos reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Así que, querido amigo, no subestimes el poder de ser sal en este mundo. Cada vez que te mantienes firme en la verdad, cada vez que actúas con integridad, cada vez que extiendes un gesto de amor y perdón, estás siendo la sal que el mundo necesita. Y recuerda, todo esto es posible porque Dios te ha capacitado y te ha llamado a ser luz y sal en este mundo. Confía en Él y Él te usará para hacer la diferencia. Si este video sobre la sal y su significado en la Biblia ha tocado tu corazón y te ha dado nuevas perspectivas sobre cómo vivir en obediencia a Dios, me gustaría escuchar tu opinión. Déjanos un comentario abajo contándonos cómo planeas aplicar esta enseñanza en tu vida diaria. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a Misterios Divinos y compartir este video con amigos y familiares que puedan necesitar un toque de luz y sabiduría divina. Recuerda, estamos aquí para descubrir juntos los misterios que Dios tiene para nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los tesoros de su palabra.